Esta segunda estación la hemos denominado el desarrollo de las industrias del conocimiento en Córdoba, que es un caso pionero el de esta querida provincia. Y en esta oportunidad va a hacer la moderación Pablo de Chiara, conocido por todos. Así que, Pablo, invito al ministro para comenzar con esta segunda etapa. Después tenemos el almuerzo y muchas más voces para escuchar especialistas, que, insisto, es un privilegio el que tenemos. Esto que pasa acá, pasa en el resto del mundo, escuchar a los especialistas de la economía del conocimiento. Están llegando, Pablo, así que un placer conocerte, tenerte acá, y te cedo la posta para esta segunda estación, que es el caso cordobés. Bueno, muchas gracias. Bueno, buen mediodía para todos, para todas. La verdad que es un gusto muy grande poder, primero que nada, compartir este panel con ustedes. Quiero agradecer a Argencom por habernos dado la oportunidad, primero que nada, de festejar juntos estos 10 años aquí en la provincia de Córdoba, pero también poder mostrar aquello de lo que estamos haciendo y de lo que estamos verdaderamente orgullosos de hacer y encarar. La economía del conocimiento para Córdoba es, como decía el gobernador, una economía regional y la estamos construyendo entre todos. O sea, esto no es algo que se ha hecho desde un gobierno en particular o a través de algún líder en particular, sino una construcción que lleva más de 2 décadas, y en esa están inmersos líderes universitarios, líderes investigadores y, por supuesto, empresarios privados que aportan todo su conocimiento y su nivel de emprendedorismo para que esto pase. También quiero agradecer a las demás cámaras empresariales, al clúster tecnológico, a la ADEC, a otras organizaciones de la economía del conocimiento en Córdoba que afortunadamente construyen día a día este entramado público-privado y que hace que Córdoba de alguna manera se muestre diferente. También a todas las autoridades universitarias, intendentes que hemos visto y hemos cruzado, que, como vimos en la charla anterior, tienen un papel realmente muy importante de desarrollo futuro, porque claramente esto es la regionalización, esto de propender al trabajo, al empleo tecnológico local, soportado sobre una infraestructura que permita conectarse con el mundo, claramente brinda enormes oportunidades y tenemos un gran desafío en ese sentido. También a todos los periodistas y las periodistas que nos están acompañando, agradecerles esta oportunidad. Yo voy a invitar para este panel, para que vayan subiendo, quieren ir viniendo, a Germán Gazzoni. Germán es licenciado en informática, socio de Agi Group, que es una empresa de desarrollo de software nacida aquí en Córdoba, con presencia internacional. Además es vicepresidente del Clúster Tecnológico de Córdoba, una comunidad que tiene más de 350 empresas e instituciones, y además representa y es miembro fundador del Córdoba Blockchain Hub, que es una iniciativa que se llevó adelante en conjunto público-privado, que de alguna manera estimula el blockchain como una salida a diferentes industrias, y participa también como mentor del Clúster Incuba. El Clúster Incuba es una iniciativa que lleva adelante la Agencia Córdoba Innovar y Emprender, que busca generar cada vez más emprendimientos tecnológicos. ¿Quieren subir todos? Sole Salas, Manuel San Pedro, y de paso vamos agilizando. Sole Salas es licenciada en Ciencia Política, tiene una maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación, es fundadora y directora ejecutiva de Mujeres en Tecnología, una organización que impulsa la participación de mujeres y diversidades de género en tecnología, promoviendo un ambiente diverso e inclusivo. Manuel San Pedro, un gran amigo, es ingeniero civil, tiene un posgrado en Análisis y Administración de Políticas Estatales, es vicepresidente segundo de ADEC, que es la Agencia para el Desarrollo Económico de Córdoba. Yo por ahí lo doy por sentado, pero mejor algunos que nos visitan no lo saben, de la ciudad de Córdoba, ¿no? Es miembro del Consejo Social Consultivo de la Universidad Nacional de Córdoba, es consultor internacional para el Sistema de Innovación Abierta del Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología del Estado de Nuevo León en Monterrey, México. Y finalmente, Lilia Cavaglieri. Lilia es microbióloga, tiene un magíster en biotecnología y es doctora en ciencias biológicas, tiene estudios postdoctorales en ciencias veterinarias y en control de laboratorios microbiológicos de la industria farmacéutica, es investigadora principal del CONICET, tiene más de 144 trabajos publicados y además es founder de BioFitTech, la primera empresa de base tecnológica de la provincia de Córdoba, que vincula el sector público representado por la Universidad Nacional de Río Cuarto, el CONICET y, por supuesto, capitales privados. Esa empresa está orientada a crear soluciones nutricionales nutricionales de salud para animales y mascotas.
además también están incursionando en salud humana también, o sea, con lo cual lo que buscamos en este panel era también tener cierta diversidad en términos de lo que la economía del conocimiento representa. Si bien la mayoría tiene que ver con el software, con las nuevas tecnologías, también me parece que la biotecnología es un punto muy importante y del cual estamos muy enfocados de Córdoba, y Lilia nos va a contar algunas cosas que estamos haciendo. Como estamos un poco demorados, vamos a tratar de hacerlo bastante ágil. Después, si surgen algunas preguntas, ellos se van a quedar alrededor en el almuerzo, por lo tanto, por ahí pueden acercarse y charlar con ellos de manera directa. Empezamos con Germán. ¿Sí, Ger? ¿Estamos listos? Estamos listos. ¿Tengo micrófono todo? Sí, se escucha. ¿Alcanzó los headsets para todos o no? No, hay uno más, 5. Bien, Ger. Bueno, sabemos que la pandemia acentuó varios procesos que tienen que ver con el acceso a nuevas tecnologías. Las empresas de alguna manera se vieron obligadas a transitar un camino de transformación tecnológica, transformación digital, e incorporar cada vez más tecnología para poder cumplir con su producción, con sus clientes, para poder entregar. Y ha habido un impacto muy fuerte de la transformación digital y se ha acentuado en este tiempo. Entonces, te quería preguntar, y que puedas hacer, son 2 preguntas en una en realidad, pero primero que nada es, ¿cómo ves ese avance de la digitalización, ese avance de la transformación digital en el sector privado? Y además también que nos puedas contar cómo el sector privado tecnológico, porque vos estás en representación del clúster tecnológico, cómo está preparado también para acompañar ese proceso y de alguna manera servir también de plataforma para que los demás sectores productivos y sociales puedan usar la tecnología de una manera eficiente. Bien, bueno, respecto a la primera parte de la pregunta, la transformación digital es algo que hace mucho tiempo que se viene trabajando, se viene hablando de transformación digital, existían muchas iniciativas para eso, del clúster junto también con el Ministerio estuvimos trabajando en unidades de transformación digital que le llamamos, en donde compartíamos con otras industrias espacios de design thinking, de trabajo, para poder ver cómo la tecnología podía ayudar a potenciar las diferentes industrias, como puede ser industria agrícola, industria metalmecánica, etc. Y se fue generando una dinámica de interacción con los distintos sectores, en donde fueron generándose nuevas empresas basadas en una empresa de la economía del conocimiento y una empresa de una industria tradicional. Se fueron generando en muchos casos spin-off, nuevos proyectos que fueron viendo la luz. Todo eso se fue como germinando previo a la pandemia, y la pandemia, bueno, esto ocurrió a nivel mundial, ayudó a acelerar esa adopción de la transformación digital, ¿no? Cosas que a lo mejor hubiesen llevado 5 años en darse, se terminaron dando en 2 o 3 meses debido, digamos, a la cuarentena, de todas las medidas que hubo que tomar, lo que hablaban anteriormente del trabajo remoto y todo eso hizo que la aceleración fuese muy superior a la que se esperaba, y Córdoba no fue ajeno a eso, digamos, realmente se vio que fue un lugar en donde, tanto a nivel público, con todas las plataformas digitales que se crearon en la provincia, digamos, que permitió poder continuar con todo lo que fue la operatoria normal, digamos, vimos rápidamente cómo se sacó un carnet de vacunación digital, cómo se administraron los turnos, etcétera, y eso fue gracias a que estábamos muy preparados, tanto como provincia como también las empresas que acompañaban rápidamente esa adopción, ¿no? Así que en eso creo que hubo un crecimiento muy alto y, lo insisto, digamos, la pandemia ayudó en ese sentido a que la adopción sea mucho más rápida y más abarcativa, digamos, ¿no? Gente que empezó por primera vez a lo mejor a hacer una videollamada o a hacer un trámite por la web, a pagar con una billetera virtual que parecía que era imposible de usar o todo el mundo desconfiaba, y de repente estalló el comercio electrónico, las compras con billetera virtual, etcétera. Así que en ese sentido fue positivo, digamos, ¿no? Más allá de todo el tema de salud. Y la segunda parte, digamos, que estamos haciendo, también hemos creado, como nombraba anteriormente, este hub del Córdoba Blockchain Hub, que justamente la intención es poder lograr un entorno en donde todo el conocimiento que tenemos las empresas del sector basado en esta tecnología, con las universidades, donde participan las principales universidades de Córdoba forman parte de esto, y también el Ministerio de Ciencia y Tecnología, para que ese conocimiento pueda aplicarse a alguna industria. Y uno de los casos que fueron más relevantes, digamos, durante todo este periodo fue, por ejemplo, trabajar en conjunto con la industria de la carne, donde se logró aplicar trazabilidad a
los cortes de carne que eran de exportación. Entonces, ahí vemos cómo realmente el conocimiento se traslada a una industria tradicional para que un producto que se vende hace muchísimos años empiece a tener algún valor agregado aprovechando el conocimiento, digamos, ¿no? Entonces, bueno, antes, no sé, alguien exportaba un tibón, era un tibón más, hoy no, tiene la posibilidad de escanear un código QR, saber toda la trazabilidad, cómo fue trabajado ese animal durante todo el proceso, y eso lo estamos replicando ahora en otras industrias. Estamos hablando con la Cámara del Garbanzo, con la industria de maní, son industrias también muy tradicionales de Córdoba, en donde, aprovechando el conocimiento y este ecosistema que se armó, lograr potenciar y que eso sea cada vez mayor, ¿no? Muchas gracias. Sole, se ha debatido mucho y hoy cada vez más el tema de la inserción de mujeres y diversidades en la industria. Sabemos que la industria de la tecnología no escapa a eso. Tenemos muchos indicadores que muestran la cantidad, la baja participación de mujeres, sobre todo cuando vamos a los puestos de liderazgo en empresas tecnológicas o que lideren algún área especial o que lideren alguna startup. Asimismo, también en los últimos años estamos, a pesar de que, posiblemente porque estamos midiendo más también, o le estamos poniendo un foco adicional, vemos que algunas cositas están cambiando, falta un montón por recorrer, no hace falta que me lo digas, pues seguramente me lo va a decir, pero falta un montón por recorrer, pero creo que esto de ponerle foco está sirviendo y este trabajo que estamos haciendo entre diferentes actores está dando algunos frutos. ¿Cómo estás viendo vos este tema de la inserción de mujeres y diversidad en la industria tecnológica sobre todo, y también la otra parte que tiene que ver con la formación, ¿no? Cómo también sumarlas a las etapas previas que tienen que ver con el ingreso y el posterior título que tienen que tener para poder entrar a este tipo de industria. Sí, bueno, como bien decís, Pablo, bueno, primero, buenos días o tardes, ya no sé, a todos, a todas. Como bien decís, Pablo, estamos viendo un montón de avances. Creo que algo veníamos charlando, ¿no? Cuando preparábamos el panel nos decías, bueno, cuenten un poco del caso Córdoba. Creo que el caso Córdoba tiene algunos ingredientes interesantes que lo vemos, ¿no? A lo largo de lo que contamos en cuanto a la confluencia de los actores, ¿no? A cómo trabajamos en conjunto en ecosistema para lograr ciertas cosas y, como bien decís, el hecho de medirlo, el hecho de poner más foco, el hecho de incorporar la perspectiva de género en el diseño de políticas, bueno, va dando sus frutos y lo vamos viendo, ¿no? El monitor TIC este año, si bien en roles técnicos no hay tanto avance, sí se ve, no sé, en socias o se van viendo como algunos avances. Ahí se ríen algo en el clúster. Pero sí, vamos viendo y creo que eso ayudó mucho. De hecho, fue una decisión conjunta. MET arrancó de la mano del clúster. Y fue una decisión también y un aporte conjunto el hecho de empezar a medir no solo composición de género, ¿no? En general, sino empezar a ver, bueno, cuántos roles, cuántas mujeres están en roles técnicos, cuántos en roles de liderazgo, cuántas son socias, ¿no? Entonces, cuando entramos un poquito más profundo, ahí empezamos a ver estas diferencias. Y desde MED también, en la encuesta que acabamos de presentar los resultados, que tiene que ver con género y cultura organizacional en tecnología, vemos no solo esa cuestión, sino también otras, como por ejemplo algo que se llama segregación horizontal, ¿no? O que por ahí es conocido como paredes de cristal. En los roles más técnicos, más dentro de los roles de tecnología, en los roles más técnicos, los que incluyen programación, arquitectura, los que generalmente están mejores pagos, los que generalmente tienen como más valoración, más prestigio dentro de la industria, sigue siendo más masculinizado incluso, ¿no? O sea, ahí recién solo 4 de 6 mujeres que están trabajando en las empresas están en este tipo de roles. Entonces, bueno, eso es algo que se va trasladando obviamente también a los roles de liderazgo, porque también son esos puestos los que luego ocupan los principales roles, ¿no? De directivos, y ahí también es interesante que el 32%, por ejemplo, de las encuestadas en este relevamiento dicen que tienen dificultades para acceder a roles de liderazgo, ¿no? Y que lo asocian a su condición de género versus el 2% en el caso de los varones, ¿no? Entonces ahí vemos que todavía hay cuestiones como culturales sobre todo, que poner un poco el foco y que poner más. Yo creo que sí hemos logrado a lo largo de este recorrido poner el tema en agenda, como decía, empezar a tener programas y políticas, pero sí obviamente tenemos todavía que mirar qué pasa en eso, ¿no? Recién preguntabas, bueno, ¿qué pasa con la incorporación? El número también de ingresantes mujeres a carreras de tecnología sigue estando bastante estancado. Estamos en el 17%, 16% a nivel Argentina y sigue estando muy estancado. Y de nuevo, si nos vamos a carreras, a las ingenierías o a carreras más técnicas todavía, el porcentaje se baja muchísimo, incluso hasta un solo dígito en algunos casos. Entonces, sí, obviamente que hay que hacer muchísimo trabajo por el tema de seguir inspirando a que mujeres entren más.
Estamos haciendo, creo, mucho trabajo en conjunto, ¿no?, con la provincia para inspirar y capacitar más mujeres, ¿no? Charlábamos algo también de, bueno, qué cosas han salido exitosas, y creo que uno de ellos es esta confluencia que hicimos con el Espacio Mujeres Tech, ¿no? El Espacio Mujeres Tech es un coworking gratuito para mujeres y diversidades que estudian, trabajan en tecnología o que se están iniciando. Lo cogestionamos desde MED también con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de la Mujer del Gobierno de la provincia. Es un espacio, un edificio público que fue renovado específicamente para para este objetivo, y más allá del espacio que funciona como coworking, como espacio para capacitaciones, talleres, es una plataforma, ¿no? Y ahí también entran las universidades, los clústeres, las empresas, todo el ecosistema realmente, y confluimos ahí todos los programas de ciencia y tecnología, de todo lo que tenga que ver con esto y género, ¿no? Y bueno, uno de los programas que venimos ya haciendo hace 4 años junto a MinSit, y bueno, en el marco del espacio, es Reinventarte. Y este es un ciclo que invitamos a todas las mujeres y diversidades, sobre todo que tienen pensado, que están empezando a ver la tecnología como una opción, a hacer reconversión laboral. Y ahí creo que también tiene que ver esto de que por qué están entrando más mujeres a tecnología. Si bien en las universidades no logramos que entren, es porque muchas se están reconvirtiendo. Y Reinventarte creo que es un caso de éxito en ese sentido, porque muchas de las chicas que entran en la comunidad a capacitarse, por ejemplo con nosotras, su primera noción de tecnología lo tomaron en Reinventarte. ¿Qué es? Es mostrarles la diversidad de roles que hay y las posibilidades de diferentes trayectos, ¿no? Creo que también tiene que ver con empezar a pensar, y lo hablábamos en el inicio de Reinventarte, los diseños de las capacitaciones, de las trayectorias educativas, con la realidad que tienen las personas, en este caso, que están subrepresentadas, como son las mujeres y las diversidades. Hay una brecha de tiempo importante entre las posibilidades que las personas tienen para dedicarse a la reconversión laboral, a la capacitación, y esto lo estamos teniendo en cuenta desde ahí. Perfecto, los 5 minutos, era increíble. Manuel, bueno, recién José, no sé si andaba por ahí, todavía Martín, pero no José, decía el tema de la invención que finalmente hay que facturar. Decía, finalmente esto se tiene que convertir en negocio. Y vos sos un especialista en innovación, y en esta época de alta velocidad en términos de innovación, en términos de transformación digital, y aprovechando también la amplia difusión y la democratización que tiene la tecnología, muchos autores hablan de lo que se llama la crisis de adaptación, que no es precisamente específicamente tecnológica, aunque en algunos puntos puede ser, sino tiene que ver más que nada con los cambios sociales que tienen que ocurrir previos, o tienen que darse previos, y los que tienen que pasar posteriores, para que la innovación de alguna manera se dé, que haya una cultura de innovación, es decir, que la sociedad esté preparada priorísticamente y también a posteriori. Entonces, en ese sentido quería, primero que nada, entendiendo que la innovación es para todos, que no distingue ningún sector, es cómo pensamos que las organizaciones, las empresas, las diferentes instituciones pueden incorporar la innovación o el concepto de innovación de una manera recurrente, o sea, que se dé culturalmente. Bien, lo primero que habría que tratar es que cuando una palabra se pone muy de moda y quiere explicar todo, básicamente casi que se vacía de contenido. Entonces, ¿qué es un hecho innovador? ¿Qué es la innovación? Incluso si uno habla de la economía del conocimiento y analiza la civilización, los primeros homínidos aprendieron, el primer conocimiento que ejercitaron fue el fuego, manejar el fuego, antes de conocer las leyes de termodinámica. Pero nosotros somos hijos de un paradigma de que si no se investiga previamente y no hay knowledge, no know-how, no puede haber know-how. Esta es la primera comprensión que tendríamos que tener. La complejidad de la interacción entre los saberes, el conocimiento práctico y el conocimiento científico está en la base del proceso de innovación. El segundo, que el proceso de innovación no está asociado al genio creador de un individuo. La innovación es un hecho colectivo, es un hecho que se monta sobre agregados de avances anteriores. Siempre hay una chispa, pero lo que hace y lo que vuelve persistente el fenómeno de la innovación no es la chispa que se enciende, sino la mecha que está suficientemente embebida de combustible, que es lo que hace que esto se propague. Y en muchos casos se pone demasiados incentivos en las chispas, y no en tener suficientemente la mecha embebida de combustible. El otro elemento es que la innovación como hecho colectivo es un hecho situado geográficamente.
y situado geográficamente implica no solamente regional, sino territorialmente, compuesto por actores que interactúan en ese territorio. Por eso se habla de ecosistema. Son sistemas que tienen una dinámica de biodiversidad que en esa composición compleja van creando condiciones para que emerjan lo primero que precede la innovación, que es la demanda de resolver algo de manera diferente, de sortear un problema. La demanda de la mera curiosidad de hacerlo de manera distinta. Si no hay un entorno que demande soluciones diferentes, la tendencia es mantener lo que vengo haciendo. Por lo tanto, si bien a veces se pone foco en que la innovación es un fenómeno de oferta, tiene que haber creatividad, genios, tecnólogos, emprendedores, requiere también una atracción por parte de quienes estén validando ese tipo de interacción. El otro elemento que hay que tener en cuenta es que la innovación no se hace simplemente siguiendo una línea o una trayectoria, sino que hoy se estudia, por ejemplo, hay un libro que siempre recomiendo, La Segunda Era de las Máquinas, de Brinkhorn y McAfee, que son dos economistas del MIT, donde ellos dicen, ¿por qué se mantiene la innovación? Porque existe un factor recombinante, un factor de mezcla, de blend, de intercambio entre otros saberes que están fragmentados y compartimentados. Entonces la habilidad no es solamente la hiperespecialización y la profundización de un saber, sino la capacidad de articular, de combinar, de mezclar diferentes constructos de saberes y a partir de ahí que emerja, digamos, procesos de innovación desconocidos. Y lo último es, tiene que haber porosidad, permeabilidad. No puede haber compartimentos, no puede haber tabiques, pero no solamente tabiques físicos, territoriales, ni siquiera tabiques disciplinarios, dentro de lo que es la disciplina del software o lo que puede ser la biotecnología. Hay que destabicar las propias disciplinas porque hay que destabicar también los ámbitos de actuación de las personas, las posiciones dentro de la organización, el adentro y el afuera de las propias organizaciones, abriéndose a los otros, por eso se habla de innovación abierta. Y para hacer innovación abierta, antes que saber innovar, hay que saber abrirse, tener apertura con lo que pasa afuera. Y eso es más fácil de decirlo aquí sentado que de practicarlo día a día en las empresas, en los ámbitos de trabajo, en los equipos de trabajo. Entonces, la comunicación, la vinculación, la articulación, el trabajo remoto a escala, la construcción de comunidades de intercambio son las que permiten, a partir de esa apertura, esa recombinación, esos saberes diseminados y ese hecho colectivo, hacer que la innovación abierta sea, como en el caso de Córdoba, algo que no solamente persiste de hace tiempo, sino que va o está de algún modo condenada a persistir a futuro. Muchas gracias, Manuel. Lilia, ya vamos a volver, Manuel, con algunos de los conceptos para poder hacer la segunda vuelta. Lilia, vos sos investigadora principal de CONICET. Y además diste el salto, un salto que por ahí nosotros siempre decimos que hay que hacer, lo planteamos en un montón de foros, y no es un salto fácil. Lilia hoy es una empresaria, emprendedora, además de ser investigadora, y ha creado la primera empresa de base tecnológica de Córdoba, en una alianza pública-privada. Y la verdad que esto de la transferencia, esto de la vinculación, que son hechos tan importantes, y la necesidad de la cercanía de la ciencia con la innovación, para nosotros es un tema muy importante. Entonces, me gustaría que nos cuentes, primero que nada, que puedas contar de qué se trata una empresa de base tecnológica, cuáles son los desafíos de una empresa de base tecnológica. Segundo, que nos cuente un poco de BioFitTech. Y después, algo más personal, es cómo fue ese paso de estar en un laboratorio con el guardapolvo y los microscopios y trabajando en él, a entenderse con otro tipo de personas y con otro tipo de procesos, como decir, bueno, tengo que modelar negocios, tengo que ver los clientes, tengo que juntarme con otro tipo de personas, con otro tipo de formaciones, de las cuales no estabas habituada. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación realmente.
Me gusta tu presentación, fíjate cómo empezaste, dijiste investigadora principal de CONICET. Entonces uno cree que está un poco catalogado. Sí. Bueno, ¿cuál es el desafío? Porque no está mal la presentación, porque después uno ve hasta dónde uno puede llegar y cuáles son todas las barreras que tiene que liberarse, todos los tabiques. Y uno dice, bueno, ¿cómo se llega? No es fácil, nos piden que los emprendedores sean jóvenes, en la biotecnología no es fácil, en la biotecnología uno tiene que tener un camino transitado bastante largo para poder después llegar a soltar ese camino de la investigación y empezar a ver qué estamos haciendo. Nosotros somos bichos de laboratorio, como nos dicen, trabajamos en cuevas y desde la motivación personal es que donde yo tomo el inicio de esto, Pablo, y digo, bueno, sí, yo era un bicho de laboratorio, trabajaba en una cueva, pero llega un momento en la carrera, vos lo dijiste, más de 144 trabajos publicados. Eso a veces nos define y eso a veces o nos da orgullo o vamos caminando y transitando los distintos lugares donde hoy yo camino y me empiezo a preguntar, ¿y para qué te sirvieron? ¿Y qué hiciste con eso? Y cuando vos dejes el camino ese, cuando me vaya, cuando me jubile, ¿qué va a quedar? Y uno se pone a pensar en eso, yo hace unos 10 años empecé a pensar en esto, y uno dice, pucha, me voy a ir del sistema y me van a reconocer por haber publicado tantísimos trabajos científicos, ¿no? Nacionales, internacionales. Y uno empieza a pensar, ¿por qué uno no puede dejarle algo a la sociedad? ¿Dónde está el nexo? ¿Quién realiza la vinculación? ¿Cómo nos unimos el sector académico, científico, el sector privado, el sector público? ¿Quién hace el big push, como dijeron acá? ¿Cómo hacemos para poder responder a los contextos que nos exigen dar soluciones diferentes, donde ahí tenemos que poner innovación? Y yo no dudo de que los investigadores trabajamos generando innovación, generando desarrollos que lamentablemente la mayoría se queda dentro de una heladera, en el caso de un freezer, y donde aparece la palabra que nombró Soledad, que dice reinventarse. Yo creo que eso es un poco lo que me pasó a mí desde lo personal. Empecé a ver que no dejaba nada después de ese camino. Entonces uno dice, bueno, me reinvento. ¿Cómo me reinvento? ¿Cómo me vinculo? Y es cierto que lo mío fue una construcción personal que después se hizo colectiva, pero que uno necesita que todo el contexto acompañe. En mi caso, ¿qué contexto me acompañó? El sector público. Me acerqué a la agencia de Córdoba Innovar Emprender. Después de toda la realización de esta empresa de base tecnológica, porque es la primera de Córdoba, porque es la primera que vincula universidad, CONICET, a través de la transferencia, la licencia de las tecnologías, el sector privado lo toma y el sector público acompaña, por ejemplo, desde Secretaría de Ambiente, facilitándonos todo el acceso al protocolo de Nagoya y diversidad para que podamos utilizar los recursos genéticos de Córdoba y que puedan ser comercializados. Y principalmente por el armado del clúster de biotecnología. El clúster para nosotros es un espacio que nos permite reunirnos con todos esos actores que a veces los investigadores nos cuesta llegar. Entonces creo que a lo mejor, si empezamos a lo mejor de un empuje, podemos empezar ahí. El acompañamiento del clúster es fundamental, porque tenemos que vincularnos. Nadie sabe todavía cuál es la punta. Somos los investigadores, olvídense que los investigadores nos acostumbremos a vincularnos, no estamos formados para eso. O sea, por eso hablo de que hay una motivación personal. Pero después uno sí puede ser tomado como modelo, uno puede divulgarlo. Entonces el clúster es un excelente ejemplo de la divulgación que podemos hacer y de la vinculación. Y ahí sí ya nos podemos empezar a vincular con los distintos sectores. ¿Y cuáles son los desafíos entonces que nosotros enfrentamos desde la biotecnología? Pensemos que la biotecnología responde perfectamente a todas las actividades de la economía del conocimiento. Entonces vamos a agricultura, ganadería, medicina, impacto en ambiente. Tenemos mucho donde trabajar. Entonces, bueno, esa es un poco la motivación, es un poco el camino que yo promuevo para seguir desde el ámbito público-privado y tratar un poquito de juntar todas las puntas de ese triángulo. Muchas gracias. Germán, bueno, recién hablamos un poco de la velocidad y me parece que ese concepto estaba también en varias de las charlas anteriores. La velocidad como un elemento clave, digamos, en esta revolución científica y tecnológica que estamos viviendo. Y con la aparición en este último tiempo de herramientas como ChatGPT, que es una herramienta, digamos,
de alguna manera se popularizó y se democratizó algo que viene hace muchísimo tiempo, que es la inteligencia artificial o las redes neuronales para poder dar solución a algunos problemas. También apareció hace la semana pasada, muchos de ustedes lo habrán podido leer en muchos medios, que muchos líderes tecnológicos a nivel global pidieron, paremos la pelota, nos tomemos un tiempo para pensar dónde va. Yo me acuerdo que un filósofo esloveno decía, Zizek, decía que se preguntaba si nos estábamos yendo demasiado lejos, demasiado rápido. Y volviendo al impacto y a lo que está pasando hoy alrededor de la inteligencia artificial y teniéndote a vos que sos un experto en el tema tecnológico, quería que nos puedas contar de qué manera están trabajando el tema de inteligencia artificial para poder bajarlo a la tierra, a las necesidades puntuales del sistema social y productivo, y cómo estás viendo la preparación que hay que tener para poder asumir los desafíos que nos propone la inteligencia artificial. En la previa, y cuando tuvimos la charla en el panel, hablábamos de cómo algunas cuestiones se van mutando, y lo que el año pasado a lo mejor estaba muy concentrado en el metaverso y a lo mejor en algunas cuestiones relacionadas con las cripto y demás. Hoy nadie habla de eso, todo el mundo habla de inteligencia artificial como si fuera un reciente descubrimiento y sin embargo viene un desarrollo muy grande. Y el impacto que estamos viendo hacia adelante también es muy grande. Se están empezando a debatir cuestiones relacionadas con el empleo y demás y algunas de las cosas que también conversaba Marcelo en la charla inicial. Así que bueno, volviendo a la pregunta es, ¿qué están haciendo inteligencia artificial? ¿Cómo ven el impacto? ¿Y cómo están acompañando a las empresas para que eso pueda bajar a tierra? Bien, bueno, arranco por la parte que tengo respuestas, ¿no? Algunas de esas no tengo respuestas, pero desde el clúster venimos trabajando también ya desde el año 2017, que se crea junto con el FAMAF, después se sumó también el Ministerio, le damos el nodo de inteligencia artificial, justamente para tratar de materializar esta tecnología, esta tendencia que hace mucho tiempo que se viene madurando, se viene hablando de inteligencia artificial, con el objetivo justamente de formar todos los científicos de datos, los profesionales que son necesarios, digamos, para que esto pueda después trasladarse a proyectos concretos, a las industrias y demás. Y venimos generando todos los años lo que se llama la Diplodatos, ¿no? Eso es un entrenamiento que hace el FAMAF en conjunto con las empresas para poder formar estos profesionales que después son los que van a estar en el mercado disponibles para poder aprovechar esta tecnología, y la verdad que año tras año ha ido creciendo muchísimo el interés, ¿no? Ya hay más de 400 egresados de las 5 primeras cohortes que hubo, y este año duplicó la cantidad de interesados con las vacantes. Tenemos 280 inscriptos contra 145 ¿Y son vacantes. todos informáticos? ¿Todos vienen de la rama de la informática? No, eso también es algo muy interesante. O sea, mucha gente que viene de otra industria aprovecha, digamos, esta técnica de inteligencia artificial para aplicarlo en su sector. Y ahí es donde se enriquece. O sea, realmente estamos viendo esto del ChatGPT que nombraste recién y todas las herramientas, donde empieza, por primera vez, parece a comoditizarse la tecnología, con lo cual la solución es agregarle valor. O sea, poder hacer algo que las máquinas no pueden hacer todavía, ¿no? Todavía, digo. Siempre hay que tener espacio para la sorpresa. Entonces, bueno, este nodo realmente fue generando, digamos, un ecosistema muy interesante en donde ahora estamos también trabajando en conjunto con los clústeres del interior, de San Francisco, Villa María y Río Cuarto, que forman parte del clúster también, y el FAMAF, donde está el Centro de Computación de Alto Desempeño, para poder extender esta red de computación de alto desempeño al interior de la provincia, a estos otros clústeres, para que también sea más fácil el acceso para los que están estudiando, para las empresas y para todo el ecosistema productivo, y que sea mucho más simple el acceso, no algo que sea difícil de alcanzar o pensar que hay que ser doctor en no sé qué para empezar a trabajar con esto, sino que pueda volcarse a la sociedad y empezar a usarlo. Así que bueno, en eso creo que hemos sido unos adelantados en el tiempo, por eso hoy no nos sorprende, en realidad nos agrada que esté pasando porque es un poco en lo que se venía trabajando. Y respecto de cómo prepararnos como empresa, yo creo que hay que aprovecharlo como una oportunidad. No habría que tener miedo de pararlo, porque primero no creo que se pueda parar, no es que mandar una carta a algún lado y paremos. A ChatGPT le mandó una carta, le decís sí, paren. que no creo que pueda pasar eso. Sí me parece importante la alerta para que, como todo avance tecnológico, estemos preparados para los riesgos que eso implica, que estemos temas con privacidad de información, temas de compliance, temas de seguridad. O sea, hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta que a lo mejor todavía no están resueltos, pero pasa con muchas innovaciones. Siempre sale primero la innovación
y después se empieza a adaptar la regulación y demás, ¿cierto? Entonces no creo que se pueda parar. Sí me parece importante estar atento y empezar a trabajar sobre los impactos negativos que puede tener, pero soy convencido que es mucho más el aporte positivo que puede hacer, incluso la economía del conocimiento. Como hablamos anteriormente, se dice, tenemos la posibilidad de triplicar o cuatriplicar las exportaciones del sector, pero para eso necesitamos gente. Y venimos midiendo en el monitor TIC todos los semestres, en donde justamente uno de los cuellos de botella para el crecimiento de la industria es la gente. Con lo cual, si ahora, utilizando todas estas herramientas de inteligencia artificial, podemos empezar a potenciar mucho más la gente que tenemos, va a ser una forma más fácil de alcanzar eso. Y nos va siempre el crecimiento lineal entre el crecimiento de recursos y el crecimiento de facturación. Así que yo prefiero quedarme con eso, digamos, con la parte positiva del avance tecnológico. No, gracias, Ger. Sole, diversas estadísticas muestran que, primero que nada, que son más las mujeres que terminan el secundario, más las mujeres que acceden a la educación superior, son las que tienen los mejores promedios, las que se reciben a tiempo, generalmente. Cuando vamos a la parte de posgrado también, el porcentaje es alto. Ahora, cuando entramos al doctorado, ya la idea de convertirse en investigadora, excepto Lilia, que tenemos acá un gran ejemplo, ya ahí baja tremendamente. O sea, falta esa cuestión que necesitamos más personas que estén en el ámbito de la investigación, en el ámbito de la tecnología, de la ciencia. En la tecnología pasa lo mismo. Recién algo contaste un poco de cómo era el producto. Cuanto más la esté más dura vamos, cae mucho más. Y en ese sentido, y para profundizar lo que venías hablando, ¿cómo promocionamos, cómo de alguna manera estimulamos generar más lideresas tecnológicas, no solamente en la parte tecnológica, sino también en el mundo de la ciencia? Bueno, cuando vemos justamente los estudios que muestran esto, ¿no? Que hablábamos tanto en la ciencia como en la tecnología, creo que pasa un poco lo mismo, ¿no? Cuando, bueno, en ciencia además es muy interesante lo que pasa en Argentina, donde, digamos, las mujeres incluso hay 61% en los roles, digamos, más bajos, pero cuando nos vamos a los roles de liderazgo, en ciencia son el 25%, ¿no? Cuando hay paridad, es más, son más las mujeres investigadoras que hombres, entonces no hay tampoco se encuentra, digamos, como en tecnología, que uno puede decir, bueno, pero hay menos mujeres, y entonces, bueno, en ciencia pasa algo como muy interesante en ese sentido. Y también lo que está sucediendo con las mujeres que están liderando en la industria es que está habiendo un éxodo importante, ¿no? O sea, hay un estudio de Qualtrics muy interesante que muestra cómo en el último año, digamos, ha caído un 21% la intención de permanencia de las mujeres líderes en la industria, ¿no? Entonces, bueno, y entonces empezamos a estudiar, bueno, ¿qué pasa? ¿No? La gran pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasa? Y una de las razones es la hostilidad justamente de los ambientes, ¿no? O sea, si ya de por sí los ambientes son masculinizados y entonces suelen ser bastante hostiles para las mujeres de diversidades, cuando empezamos a escalar en los roles y en el liderazgo se vuelven incluso más hostiles, ¿no? Y ahí tiene que ver con lo que hablábamos, justamente, ¿ok? ¿Quiénes son los que tienen el prestigio? ¿A quiénes les escuchamos más la palabra técnica? Las opiniones técnicas, por ejemplo, y ahí es donde justamente en la encuesta que nosotros hacemos sobre cultura es donde se muestra digamos, cuáles son las situaciones de hostilidad que más aparecen, son el tema del menosprecio, digamos, a las opiniones técnicas de las mujeres, el que no se consideren, el que son, digamos, dejadas de lado, en el que las reuniones, digamos, si la mujer dice algo, no se la escucha, si lo dice exactamente lo mismo un varón después, ah, sí, qué bueno, ¿no? Son pequeñas cositas que tenemos muchas tensiones cuando hablamos de esto en el ecosistema, porque obviamente no son cuestiones sensibles, no son cuestiones fáciles de hablar, no son cuestiones fáciles para las empresas ¿no? y menos en tecnología, que por ahí siempre decimos, bueno, es la innovación y modernos, pero bueno, no somos la excepción de alguna manera, ¿no? A lo que sucede en la sociedad. Eso creo que es más bien por ahí lo que tenemos que comprender, y creo que tiene que ver con eso, con poder profundizar en estas cuestiones culturales. Y en todo sentido, en el liderazgo como con las niñas que por qué no estudian, o sea, todo tiene que ver con un tema cultural y hay que ir un poquito más profundo a entender qué está pasando con las mujeres. El ecosistema tiene mucho que ver, o sea, en esto de, si realmente también todos hablamos de innovación, como decía recién Manuel, y me encantó lo que decías de las disciplinas, ¿no? Pero sin embargo, cuando juntamos las disciplinas, no tiene el mismo valor la palabra de una persona que no viene de las ciencias duras a la que sí viene de las ciencias duras, o la que viene de las ciencias duras de un lugar menos técnico o más técnico. Entonces,
también eso está pasando. También estamos bloqueando no solo la inclusión, sino la innovación también. Entonces, bueno, creo que tiene que ver con un poquito más al walk the talk, lo que hablamos, ¿no? Como, bueno, lo que venimos hablando y lo que sabemos que pasa en la innovación, cómo hacemos para que realmente esos comportamientos cambien y los ambientes sean más propicios para que las mujeres también lideren, ¿no? Muchas gracias, Sole. Bueno, Manuel, me gustó mucho la idea que pusiste sobre de chispa, de Spark, digamos, porque muchas veces, incluso hay muchas organizaciones que se llaman Spark o tienen algún problema, tienen un programa que se llama Spark y claramente es también la chispa es necesaria, pero hace falta la continuidad. Y en esto, Córdoba, para los que nos visitan de afuera y los que no están al tanto de algunos números, ustedes saben, Córdoba tiene una matriz productiva muy importante que va del sector primario hasta los servicios. Tenemos afortunadamente expresión en todos lados. Somos una provincia fuertemente agroindustrial, metal mecánica, pero también tenemos una industria muy fuerte del plástico, de la madera y otras petroquímica. Y de alguna manera, y también por el otro lado tenemos 280.000 estudiantes universitarios, 12 universidades, más de 10.000 investigadores en diferentes posiciones. Y eso de alguna manera nos obliga a conectar las necesidades puntuales de un sector productivo que necesita cada vez más poner a la innovación como el centro de su misión, con todo el sistema del conocimiento. Y esa es una de las estrategias que de alguna manera vos la mencionaste en la primera parte, es la innovación abierta. Entonces quería preguntarte, ¿cuáles son los desafíos y los caminos que hay que seguir para poder poner a la innovación abierta como elemento fundamental que permita a las pymes poder desarrollar proyectos de innovación sustentable? Bueno, en primer lugar, la caracterización de que afuera hay mucho más recursos o apalancamiento que lo que uno puede hacer internamente. Las grandes compañías, las grandes empresas pueden darse el lujo de elegir hacer innovación interna, o sea, inside innovation, o innovación abierta. Pero una pyme, cuando tiene que analizar la dotación de recursos para impulsar proyectos de innovación, tiene que comprender que afuera hay muchos más recursos disponibles que lo que puede tener internamente. Porque no tiene un área de investigación, de desarrollo, no tiene un área de innovación, la tiene que ir a buscar afuera. Pero si la busca afuera, tiene que saber interactuar y dialogar con el otro. Reconocer el saber externo como complementario e enriquecedor del saber propio. Dejar de ser mezquino respecto a creer que ese mito de la innovación, que mientras yo más oculte, bloquee y opaque la idea que tengo, más exitoso voy a ser. El poder de innovación abierta es en compartir lo que yo sé con lo que a vos te falta y lo que vos podés saber. E incluso se comparten beneficios e incentivos futuros. Me ha tocado trabajar en Monterrey, en México, donde grandes empresas juntan a sus proveedores y dicen, vamos a impulsar este proyecto con innovación abierta. Pero nacen los incentivos de esos proyectos, nacen ya en abierto, es decir, nacen coparticipados. Con lo cual, el primer reconocimiento es que hay un exterior que puede interpelarnos mucho más y ayudarnos mucho más a potenciar lo que tenemos. Esto que recién se planteaba, siempre hay un impulso individual, pero si no hay un contexto que favorezca, y ese contexto yo lo sé leer como favorable, obviamente hay también un contexto que oprime, un contexto que hostiliza, por lo cual tengo que ser anfibio, tengo que saber surfear las hostilidades de un contexto y a su vez aprovechar esas líneas de bajada. Pero además de abrirse y de estar vinculado, reconocer el saber del otro, sacarse el ropaje de la propia disciplina, preguntarse ¿y por qué el saber del otro puede estar menos calificado que el mío, que esto es una práctica cultural? Hay algo que hay que ayudar a esto, que es la persistencia, la práctica, la metodología permanente, la disciplina. Así como la innovación se nutre de las grandes chispas, lámparas, genio individual, hay también una metáfora que no es suficientemente rica, el torbellino de ideas. Y el torbellino de ideas parece que nos moja a todos. Estamos presentes en una tormenta de ideas y nos vamos todos creyendo que ya estamos suficientemente empapados. Lo que verdaderamente moja en la innovación abierta es la garúa, la llovizna, que moja persistentemente por el paso del tiempo.
Y uno no puede hacer innovación abierta si no tiene la disciplina de intentarlo todos los días, por todas las vías posibles y seguir persistiendo permanentemente en el intento. Muchas gracias. Hace poco estuvimos junto con el gobernador y grupos de empresarios, muchos aquí están presentes en el País Vasco, y ellos lo llaman sirimiri, que es exactamente el mismo concepto, y hablaban exactamente de los mismos temas, esto de algo persistente que les moja todo. Ellos, sirimiri es garúa en euskera. Lilia, vamos a la biotecnología. Tenemos algunas preguntas, muchas de ellas, algunas las traté de ir formulando, a lo mejor no a quienes me pidieron, pero sino en tema de la competencia de cada uno. Muchas otras, por favor, traten de buscarlos en el almuerzo para poder hacérselas, porque son muy interesantes, pero estamos medio apretados con el tiempo. El mundo de hoy sabemos que necesita la biotecnología está llamada de alguna manera a acompañar los grandes desafíos que hay en términos ambientales, en términos de salud, en términos alimenticios. Pero con la biotecnología sola no alcanza, hace falta, y sin la biotecnología directamente no se puede, y también hace falta toda una comunidad trabajando alrededor de eso. Sabemos que, y de alguna manera pudiste contarlo al principio, los esfuerzos que hay públicos, privados y académicos en conformar una institución que los agrupe, que puedan de alguna manera tener una agenda de trabajo, que es el clúster de biotecnología. Y también hay toda una comunidad relacionada con la biotecnología que está creciendo en Córdoba de manera muy fuerte, se está consolidando muchos lugares como centro en donde la tecnología se está expresando de una manera muy fuerte y con un crecimiento realmente exponencial. Entonces, te quería preguntar, y volviéndote a sacar del laboratorio y llevándote a la empresaria, ¿cómo son esos procesos de intercambio? ¿Cómo estás viendo la evolución de eso en tus colegas, en la gente que está relacionada con la biotecnología? ¿Y cómo ve el futuro de este trabajo colaborativo entre diferentes actores de un ecosistema que está creciendo? Bueno, Pablo, recién me escucharon decir que es difícil que desde el investigador salga la chispa, o sea, la chispa en generar innovación, la chispa está la mecha bien embebida, porque realmente uno se capacita para eso. Pero bueno, ¿dónde está la salida? ¿Dónde nosotros encontramos? Necesitamos vincularnos, necesitamos generar ese contexto que nos exija las soluciones que salgan a la calle. Entonces yo hablé recién del clúster de biotecnología. El clúster de biotecnología es una excelente oportunidad de reunión de todos los actores, donde están los actores públicos, los privados, estamos en el sector académico-científico, pero yo acá quiero destacar, Pablo, especialmente porque es lo que me ha tocado personalmente con esta empresa, el acompañamiento que estamos teniendo y la relevancia que está teniendo Córdoba. Creo que estamos empezando a caminar. Estamos empezando a caminar, ¿por qué? Porque hay un sector público que promueve, por ejemplo, la generación de carreras de grado y posgrado, que están relacionadas con la biotecnología. La biotecnología, como les dije antes, responde a todas las actividades de la economía del conocimiento, donde realmente se necesita un conocimiento profundo, humano, para que después uno pueda generar un agregado de valor y pueda producir productos, pueda generar bienes que van a impactar, por supuesto, en la mejora de la calidad de vida. Entonces, ¿qué pasa si empezamos, por ejemplo, con la generación de carreras relacionadas, donde ya el alumno puede adquirir el conocimiento y gestionar ese conocimiento, ¿no? Después hablamos del clúster de biotecnología, después hablamos del sector privado. Y ahí yo creo que hay una gran importancia, porque el sector privado está en la búsqueda de desarrollos y que a veces no existen los nexos entre el público, el privado, el académico para poder llegar. El sector privado creo que tiene una gran avidez de todo este tipo de desarrollos y ahí es donde podemos generar lo que llamamos la construcción colectiva. Lo mío fue una motivación personal que se tiene que transformar en una motivación o tiene que ser una construcción colectiva. ¿Dónde está esa construcción colectiva? En Córdoba se genera justamente el desarrollo de empresas de base tecnológica y se busca con esto lo que estábamos hablando anteriormente, generar trabajo, emplear mano de obra altamente calificada. Entonces yo creo que ahí es la forma de que nos unamos todos los actores y podamos darle un gran impulso, no solo al desarrollo de la biotecnología, sino a todas las verticales de la economía del conocimiento. Muchas gracias, Lilia. La verdad que ha sido impecable cada uno, han terminado tiempo. Quiero pedirle un gran aplauso para cada uno de ellos.
Yo para cerrar simplemente, y porque Argencon nos pidió que de alguna manera también contemos algo de la experiencia de Córdoba, básicamente y tomando lo que cada uno ha tenido oportunidad de expresar y aprovechando también que ya llegó el intendente y que sigue en el panel, quería contarles 2 o 3 conceptos que de alguna manera van a servir a modo de resumen. Primero que nada, que entendemos que Córdoba está en el camino de la innovación. Y la innovación no solamente entendida como una herramienta para crear nuevos procesos, nuevos productos, sino también como un principio animado que requiere nuevas formas de pensamiento y nuevos estilos para abordarlas. Definitivamente, lo han dicho cada uno de ustedes, la innovación es un hecho social y su impacto también es social. Las políticas de desarrollo siempre apuntan a crear herramientas para el crecimiento social, personal y de alguna manera también tiene que ver con lo económico y la sustentabilidad. Schumpeter, que era el padre del concepto de destrucción creativa, decía que no es el dueño de la carreta el que crea las vías del tren. Y esos son los enormes desafíos que tenemos de aquí en adelante, es poder construir alternativas de desarrollo que vengan desde la innovación utilizando todo el recurso que tenemos disponible de conocimientos y el recurso que tenemos instalado, que es muy importante. Nosotros, desde la provincia de Córdoba, lo que buscamos es, a partir de diferentes herramientas y metodologías, crear una cultura de innovación, un poco lo que decía Manuel recién. Crear una sociedad que también vea la innovación como un camino a seguir y que no solamente la innovación sea considerada en el ámbito tecnológico exclusivamente, donde claramente hay expresiones y ejemplos muy claros, pero que la innovación esté inmersa en la sociedad. Tenemos algo a favor que no es menor, que hay una gran licencia social alrededor de la innovación. La gente ve positivo que innovemos en todos los aspectos. Ahora lo que tenemos que hacer es bajar esa potencia al piso. Desde nuestra experiencia hemos podido crear algunas iniciativas que nos parecen muy importantes. El Córdoba I es un laboratorio de innovación abierta que lo que busca es justamente conectar los puntos. El conocimiento que se genera en nuestras universidades, investigadores, docentes, con la demanda de las pymes locales, con la demanda de los sectores productivos, con la demanda de los sectores sociales también. Y honestamente el resultado de cada una de las cosas y de los proyectos que surgen, porque lo hacemos con una metodología específica, nos importa, pero tampoco es el centro de eso. Lo que nosotros buscamos es que esos lazos y que esas relaciones se den de manera natural, que la innovación suceda sin que nosotros estemos a cargo, que esa metodología la absorban las empresas y las organizaciones y puedan gestionar su propia innovación sin que nadie lo esté impulsando, sino que lo hagan como una actitud cultural, que sean propensos a que la innovación les pase. El Córdoba I lo que hace es fomentar la emergencia de ideas creativas a partir de la construcción de diversidad, de que en las mesas de discusión no solamente haya una rama del saber, sino que intervengan varios y también intervenga la experiencia y también puedan confluir diferentes actores para que puedan entre todos poder construir soluciones innovadoras a largo plazo. En el tema de transformación digital, todos sabemos que las empresas están mucho más preparadas para la eficiencia que para la innovación, eso es claro, y entendemos, y de alguna manera Germán lo expresó, y a modo de síntesis, entendemos la importancia que tienen los procesos de transformación digital para poder tener una industria mucho más competitiva. Para eso creamos un programa específico, se llama Córdoba 4.0, pronto vamos a lanzar la próxima corte, que lo que tratamos de tener es un proyecto de adopción tecnológica para que cada empresario pueda a su ritmo poder haciendo las incorporaciones de tecnología necesarias, pero mirando a un horizonte un poco más lejos. A los empresarios los invitamos a pensar en eso. Y no lo hacemos trayendo una reunión acá a Córdoba. Vamos a las empresas. Vamos con ellos a las empresas, convivimos con ellos. Vamos con ellos y abrimos con ellos las tranqueras de los campos y hablamos con los productores para ver cómo la tecnología puede mejorar su trabajo, cómo pueden generar más empleo a partir de la incorporación de tecnología y cómo pueden reconvertir los empleos a partir de la incorporación tecnológica. Y con ese plan lo que buscamos es una mirada a largo plazo. Obviamente nos encontramos con la barrera típica de un país que no funciona. Todos te dicen, no, bueno, pues yo tengo que salir corriendo al banco, no puedo pensar en esto. Tenemos que pensar en la transformación digital como un hecho claro para poder estar preparado para lo que viene. Porque Argentina va a salir de esto y cuando salga de esto, los más preparados son los que van a poder afrontar los desafíos de un mundo que no da segundas oportunidades y que no permite estas fallas de coordinación y de perder estas oportunidades. Además, hemos creado
polos científicos tecnológicos y lo hemos instalado en el interior de la provincia. Porque buscamos fomentar, junto con Centro de Innovación Productiva, dentro de los parques industriales, lo que nosotros denominamos la innovación de última milla. Acercar la innovación y la tecnología lo más cerca de los sectores productivos y los sectores sociales en el interior de nuestra provincia. Porque entendemos que desde ahí surge la fuerza productiva de nuestra provincia. Y tenemos que, a partir de apuntalar a esos empresarios pymes del interior, con tecnología y con innovación vamos a lograr un desarrollo sostenible y sobre todo vamos a generar arraigo en los pueblos del interior, que es algo muy importante, que no necesariamente tengan que venir a las grandes ciudades para desarrollar actividades tecnológicas, sino que lo puedan hacer en cada pueblo y ciudad. Les puedo contar otras iniciativas relacionadas con la biotecnología, con la bioinformática, pero bueno, Lilia de alguna manera expresó todo. Yo para cerrar simplemente entiendo de que la velocidad de los cambios y la velocidad que estamos viviendo, esto tan vertiginoso que estamos viviendo, lo primero que necesita y lo más importante son líderes. Son líderes que de alguna manera ayuden a construir una sociedad que tenga la innovación como parte de la cultura, líderes que permitan conducir sin creerse con la humildad necesaria para poder entender de que el conocimiento está en cualquier lado, pero que puedan acompañar estos procesos. Por eso que creo que también que no debemos subestimar ni dejar en un segundo plano la idoneidad necesaria de estos líderes para conducir ya sea ambientes públicos y también instituciones privadas y académicas. Eso es muy importante y hemos tenido algunos ejemplos en algunos niveles en donde cuando llega alguien que no sabe, le lleva mucho tiempo aprender y no tenemos tiempo para aprender. Necesitamos ejecutar ya, necesitamos bajar a tierra ya. Y el otro punto, que esos líderes también tengan que entender de que es a partir de la construcción colectiva que vamos a tener un modelo de desarrollo sostenible y que en esa construcción colectiva en donde nadie es más inteligente que todos nosotros juntos, vamos a encontrar la salida para los grandes desafíos que nos impone el mundo de hoy. Y yo, para dar paso al segundo panel y volviéndole a agradecer a cada uno de ustedes, quiero invitar, y me toca a mí invitar, a uno de esos líderes que de la innovación, en la gestión en este caso, está haciendo enormes cambios en nuestra ciudad y seguramente va a seguir en ese camino. Así que, Martín, querido intendente, lo invito al próximo panel. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Quiero agradecer especialmente al presidente de Argencon, a Sebastián, al vicepresidente de Argencon, a Santiago. Muchas gracias. Qué mejor manera que festejar estos 10 años de Argencon con un hecho federal, pero no diciéndolo, sino que viniendo al interior de nuestro país, viniendo a Córdoba para conocer y, por supuesto, ayudar a potenciar todo lo que somos nosotros en materia de la industria del conocimiento, pero también decirles algo, que este no sea el hecho de los 10 años, sino que de ahora en más queremos una fecha fija al cual no le vamos a dar una mano, le vamos a dar las dos manos para que Argencon esté aquí armando este programa todos los años en nuestra querida provincia. Pido un fuerte aplauso para ellos. Para cumplir los tiempos, desearles a todos, bueno, acá veo muchos amigos de nuestra provincia y también sé invitados de otros lugares. Me voy a quedar con una de las palabras que dijo Pablo recién y la importancia de la construcción de liderazgos. Bueno, aquí todos ustedes son líderes, todos ustedes son emprendedores
y todos ustedes son lo que van a llevar a la Argentina al progreso. Son parte de esa Argentina que no baja los brazos, son parte de esa Argentina que no se rinde, son parte de esa Argentina que está nada más ni nada menos que en la industria de mayor crecimiento. Y lo importante de eso es agradecerles, porque a muchos de ustedes que los conozco de hace muchos, pero muchos años, sé perfectamente que muchas veces la pelearon totalmente solos. La pelearon solos, la pelearon incomprendidos, la pelearon en un ecosistema público que no entendía ni siquiera lo que hacían, cómo los iban a ayudar si ni siquiera entendían para dónde iban o cuáles eran las oportunidades que se abrían en cada uno de sus mercados. Y por eso destaco lo que dice Pablo. Lo importante hoy es que haya líderes, no solo en el sector privado, sino también en el sector público, que entienda lo que estamos hablando de la potencia de que este sector tiene, de todo lo que este sector va a generar y ya genera para la Argentina, y que nosotros podemos, y ya lo somos, jugadores, por lo menos en Latinoamérica, de primer nivel. Y que tenemos que seguir colaborando y que tenemos que seguir ayudando. Y en esto a mí me parece muy importante, porque entender la industria del conocimiento es entender la industria de nuestro tiempo. Y yo diría ya sumarle a la industria del conocimiento a la industria de la economía circular, o el conocimiento vinculado al ambiente. El entender esos conceptos es entender en dónde estamos parados hoy. Y no es menor, no es menor. No es menor que aquellos que nos toca gobernar lo tengamos in pectore, como dicen algunos. ¿Por qué? Hace mucho tiempo yo leía, desde muy joven, no sé si alguno lo leyó, Alvin Toffler, un sociólogo, politólogo, de consulta. Él y su mujer han escrito mucha literatura, un libro que se llamó El shock del futuro y que modificó muchas tendencias. Pero uno de sus tantos libros hablaba de las olas. Y en ese momento hablaba de la tercera ola. ¿Qué eran esas olas? Era cuando la tecnología va llevando a las sociedades y después la sociedad va por detrás de la tecnología. La tecnología se crea, se innova, se aplica. Y después la sociedad va detrás tratando de ver las circunstancias sociales y cómo lo organiza. Tal vez ese es uno de los debates que estamos viviendo hoy en nuestro mundo. Hoy hay una tecnología aplicada, está la nanotecnología, la biotecnología, la inteligencia artificial, que hoy lo que la crearon están diciendo, bueno, pongámosles algún límite, imagínense lo que va avanzando. Bueno, todas las tecnologías en las distintas ramas que van generando un nuevo desarrollo. Eso se está aplicando, pero los parámetros sociales de eso no están. Los parámetros sociales en los cuales nos movemos hoy tienen que ver todavía con la etapa industrial. Pero no quiero entrar en ese sistema que cruje, que es el que está trayendo la gran discusión mundial y por eso el cambio de los liderazgos y por eso las discusiones, que será tema de otro debate, sino que quiero hablar de cómo se aplica la tecnología. Cuando pasamos de la etapa agropecuaria a la etapa industrial, fue un cambio tecnológico. Y de la etapa industrial a la etapa del conocimiento, o como lo que cada uno quiera destacar, porque los conceptos o los nombres que pongamos son todos subjetivos y de acuerdo al autor o a lo que ustedes quieran denominar. Pero lo que quiero significar es, la tecnología se aplica, los cambios se dan, el mundo no espera. Y si lo público y lo privado no lo adoptan, la única consecuencia es el fracaso de sus pueblos. Aquellos que pasaron de la etapa agropecuaria, que fueron naciones muy potentes en ese momento histórico, de hecho nosotros, acordémonos lo que éramos hace 100 años atrás, o 100 y pico de años atrás, una de las naciones más prósperas del mundo, claramente algo nos equivocamos. Y entre muchas cosas fue no adaptar también nuestra tecnología y nuestro sistema. Entonces, aquellos que no pasaron y que fueron tal vez en la etapa agropecuaria líderes, cuando vino la etapa industrial, aquellos países que la tomaron, que cambiaron su sistema social, que entendieron la educación que necesitaba para ese tiempo, la infraestructura, acompañaron a esas empresas, mejoraron y crecieron. De la misma manera, aquellos países que están pasando ahora de la etapa industrial a la etapa del conocimiento y que la están adoptando, son aquellos países que van a crecer. Aquellos líderes que no entiendan estos cambios, por supuesto no lo van a poder hacer,
aún teniendo empresas privadas o líderes privados y públicos que quieran impulsarlo, van a chocar con un esquema estatal, con líderes estatales que no entienden el signo de su tiempo. Y al no entender el signo de su tiempo, no va a generar condiciones fructíferas para que el mundo del conocimiento pueda florecer y pueda llevar a su país a la riqueza y al progreso. Es así de simple. Es tan simple como cruel. Aquellos países, aquellas provincias, aquellas ciudades que generen condiciones son las que van a progresar. Aquellos que no los generen son los que van a sumir a su pueblo a la pobreza. Por eso son importantes. Por eso para mí es importante hoy estar aquí. Porque ustedes son el sector del conocimiento. Y como punto icónico del momento, son un sector que no generan desarrollo para ustedes mismos. Ninguno de ustedes genera un desarrollo solo para ustedes. Como son el símbolo de esta época, son un desarrollo transversal. Cuando fue el símbolo de la industria no generó desarrollo para la industria, generó desarrollo en todos los cambios. Fue un desarrollo horizontal en ese momento. De hecho, inclusive hasta cambió los sistemas de productividad. Bueno, ustedes están cambiando todo, están modificando todo. Son los que están en la transformación permanente, son la punta de la innovación. Y son a los cuales nosotros tenemos que ver y a los cuales nosotros tenemos que ayudar. Porque son ustedes los que van a transformar todo lo demás. Miren, la industria del conocimiento transforma el agro, transforma la medicina, transforma toda nuestra vida y cambia todos nuestros parámetros. Entonces, aquellos países, ciudades o provincias que se pierdan la oportunidad de tener una industria del conocimiento próspera, se están perdiendo la oportunidad de progreso. De hecho, ustedes saben, estamos en una crisis. Nuestro país está en una crisis, está en una recesión. Estamos con una inflación incontrolable. Y en Córdoba la industria del conocimiento va a crecer 8% este año. ¿Por qué? Porque está en los paradigmas del nivel mundial. Y la industria del conocimiento no dudo que no es que vaya a crecer en Córdoba. Creo que la industria del conocimiento crece en todo el mundo. Es muy difícil que decrezca. ¿Por qué? Porque es la industria del presente y es la industria del futuro. Con lo cual, diciéndole eso, me parece importante empezar desde ahí para saber lo que el Estado puede hacer y hasta lo que un simple municipio, como la ciudad de Córdoba, puede hacer o hicimos y cómo puede ayudar. Lo primero que tiene que hacer un Estado, para mí, que es un concepto que ustedes saben, se llama GovTech, es poner el Estado en la modernización. Es poner un Estado abierto, es poner un Estado también tecnológicamente que iguale, de alguna manera, entre comillas, en algunos casos podés igualar, pero ponerte al mismo nivel que lo que está pasando en la sociedad. Ese concepto GovTech es lo primero que nos propusimos nosotros. Ustedes se van a encontrar hoy con un municipio que en tan solo 3 años logró nivelar. Hoy podés, por ese celular, inscribir tu comercio y tener una habilitación automática. Por ese celular podés bajar las actas de registro civil. Tenés más de 100 programas, no voy a perder el tiempo en decirles. Hoy somos un municipio del interior, una ciudad importante, pero yo no lo dudo, hoy debemos ser uno de los municipios más avanzados en toda Latinoamérica, en tan solo 3 años, en materia de GovTech, con más de 100 programas y habiendo roto en conceptos burocráticos. El liderazgo tecnológico no es un liderazgo de tener un sistema. El liderazgo tecnológico es animarse a entrar en el Estado, a gobernar y ser disruptivo desde adentro. Es eliminar las trabas que te impiden aplicar el sistema tecnológico. Tal vez lo más fácil sea crear un sistema, porque los hay. Hay miles de sistemas de habilitación comercial, pero no hay miles de municipios que habilitan comercial, hacen una habilitación online comercial. Hay miles de sistemas de habilitación de materia de registros civiles, pero no hay miles de municipios que lo hacen. Hay miles de sistemas. Nosotros estamos habilitando hoy hasta una casa de 1.500 metros en materia online. Y ahora vas a poder sacar el carnet de conducir en la renovación también de materia online. Pero no hay miles de municipios que lo puedan hacer. Cuando lo más barato y lo más fácil es hacer el sistema. Lo más difícil es conseguir líderes que entiendan que este es el camino del cambio, que este es el verdadero camino de la innovación, que generar un municipio que esté
GovTech que esté similar a lo que está sucediendo en lo privado, eso ayuda. Nos ayuda también a gobernar, nos ayuda también a mejorar la calidad de vida. Y esto lo hacemos con ustedes, porque las empresas que hemos tomado para hacer estos cambios, muchas de esas empresas son cordobesas. Y claramente cuando uno aplica un cambio de eso dentro del Estado, en una ciudad tan importante como Córdoba, sus empresas valen más. Miren si el Estado puede ayudar o no. No solo el Estado puede ayudar haciéndose más rápido, sino que el Estado, cuando también toma empresas o emprendedores locales para hacer esos sistemas, esa empresa al minuto adquiere más valor, porque implementó su sistema en un municipio líder y en un municipio importante, con lo cual crecen los clientes. Eso es un Estado emprendedor. Después les quiero decir algo más. Fíjense si un Estado puede promocionar una tecnología. Les quiero decir que nosotros debemos ser en esto uno de los primeros, no solo en Argentina, sino también primero en Latinoamérica. Ustedes saben lo que es la tecnología BIM, me imagino que sí. Hay algunos acá que son proveedores de la misma. Es el avance de la tecnología en materia de la construcción. Es una de las mayores exportaciones que nosotros tenemos. Bueno, ¿cómo puede hacer el Estado para ayudarlos? Para formar recursos. Y primero incentivando. Entonces, cuando el Estado dice, si vos me presentás un proyecto en tecnología BIM y tu edificio, en vez de tardar 4 o 5 meses en ser autorizado, se autoriza automáticamente, lo que va a hacer el desarrollista es darse vuelta y decir, ¿qué es BIM? ¿Y quién me lo puede proveer? Con lo cual vamos a traccionar una tecnología que hoy en Argentina es muy poco utilizada. De la misma manera, cuando nosotros empecemos a hacer licitaciones públicas para que los oferentes tengan que presentar sus programas en tecnología BIM. Fíjense en cómo una simple decisión va a terminar traccionando en Córdoba y nos vamos a volver cada vez más líderes en esa tecnología, porque también las universidades van a tener demanda. Las empresas van a empezar a decir, che, necesito gente que me lo capacite en tecnología BIM. Los desarrollistas van a empezar a pagarle más a lo que sepan tecnología BIM. Y así nosotros, con una demanda que generamos desde el propio Estado, no tengo duda que en muy poco tiempo Córdoba, que ya es referencia, va a ser un líder indiscutido en Latinoamérica en esa tecnología que va a llevar también a ser también líderes a las empresas constructoras que así la utilicen mientras otras no sepan ni de qué estamos hablando cuando hablamos de esa tecnología. Quiero darle hechos, tips, simpleza, cosas que puede hacer un municipio y que puede ayudar cuando entienden los líderes locales la importancia de la economía del conocimiento, de esa economía naranja, que es la más difícil para reemplazar frente a la inteligencia artificial, que es la más difícil y es donde más posibilidades tenemos. Como también cambiamos el sistema educativo, porque otra de las cosas, no podemos entrar en la economía del conocimiento si nuestros sistemas educativos todavía están en la era industrial. Y nosotros en las escuelas que tenemos hemos cambiado y hemos generado un plan educativo nuevo. Con los mismos docentes tampoco podemos esperar a construir miles y miles de escuelas vinculadas a la tecnología con las escuelas actuales, porque no tenemos los recursos, porque estamos en Argentina. Ahora sí tenemos a los docentes que se los puede capacitar, que se puede hacer un nuevo programa, que podemos hacer un fondo de inversión tecnológica y de la misma manera yo les quiero decir, y algún día podría invitarlos a recorrer nuestras escuelas. Hoy están los chicos cuando entran al jardín infante jugando ya con robot, empezando a tener pensamiento crítico, pensamiento computacional, empezando a recorrer la primaria fortificando las matemáticas para los juicios lógicos, vinculándose a la ciencia, a la tecnología, aprendiendo juicio y materia de interpretación en el lenguaje y dejando abierta su currículum para innovar en proyectos de ciencia y de tecnología. Porque si no empezamos a sembrar desde chiquito, si no sembramos pera, es muy difícil que cultivemos pera. Entonces, si nosotros no nos animamos a reformar nuestro sistema educativo para vincularlo a la ciencia y a la tecnología, es muy difícil que después vengamos a pedirle a ustedes que crezcan cuando no tienen los recursos o nuestros vecinos capacitados con talento para poder desarrollar las empresas que queremos desarrollar en el futuro. Mire si el Estado tiene mucha tarea para hacer para poder crecer. El Estado tiene que entender el símbolo del tiempo en donde estamos. Y ahí contarle también que estamos tan decididos a eso que hemos generado también distintas alternativas. Córdoba Acelera es una alternativa distinta que va más allá de la economía del conocimiento, va a la economía naranja, va a la economía que incorpora, acá veo la industria audiovisual también acá, una economía que se vincula mucho también, pero también la economía de la cultura, aunque en parte se vincule en este nuevo museo que estamos haciendo, pero que también tenga un aspecto más grande, la economía de los servicios, en lo cual nosotros hemos generado, e invito
a todos ustedes a participar de las licitaciones que hacemos, o de las convocatorias, mejor dicho, de Córdoba Acelera. Córdoba Acelera tiene también, bajo su órbita, un fondo Ciudad Inteligente. Fuimos la primera ciudad en Latinoamérica de generar un fondeo para comprar el Quality, y de esa manera nosotros ya hemos puesto 1.500 millones. Hay 10 empresas que se están fondeando de la ciudad de Córdoba, justamente para ayudar a los desarrollistas, a los desarrolladores, a los emprendedores, justamente para fondear esas empresas con la falta de financiamiento que hay justamente en nuestra Argentina. Ese fondo se va a seguir nutriendo año tras año de los impuestos municipales. Así Córdoba va a tener un fondeo permanente justamente en materia también participando de la rentabilidad de lo que puede ser, ¿por qué no?, algún unicornio, que no nos vendría mal para la ciudad, así mejoramos también nuestra capacidad en materia de servicio. Decirles y agradecerles que estén aquí. Hablé bastante rápido, pero podría seguir hablando de muchas de las iniciativas. Esto es lo lindo de cuando una ciudad define participar de la economía del conocimiento y cambiar en estos aspectos, agradecer. Y hoy estamos presentando un régimen. Córdoba, a cualquiera de ustedes, a los que están en la economía del conocimiento, tiene todas las condiciones, ustedes lo ven. Hemos crecido en el 8%. Hemos crecido porque esto no es parte de la casualidad, es parte de la causalidad. Ustedes saben que están enclavados hoy aquí, en Córdoba, en uno de los polos educativos más importantes que tiene Latinoamérica. De hecho, la reforma universitaria se hizo en Córdoba. De hecho, en Córdoba hay miles y miles y miles de estudiantes universitarios. Muchos de ustedes han emprendido a lo mejor en otros lugares, en otras partes de Argentina, y yo creo que en Córdoba hay muchas profesiones y muchos lugares donde tenemos para poder crecer innumerablemente. Yo veía las empresas que se dedican a la... no me acuerdo el nombre en inglés, pero es la tercerización del servicio al exterior. Tenemos arquitectos, tenemos ingenieros, tenemos diseñadores, tenemos abogados, tenemos contadores, tenemos un montón de profesiones en lo cual podríamos crecer en escala infinita. Cuando en otros lugares se están peleando por los recursos humanos, como aquí nos peleamos por los jugadores de fútbol. Entonces, ustedes tienen en Córdoba una posibilidad de crecer, tienen un ambiente espectacular porque Córdoba conjuga todo, conjuga la potencia universitaria, conjuga una ciudad de calidad vivible, no voy a decir un barrio, pero a muy pocos kilómetros de Córdoba tenés las sierras, podés vivir, podés desarrollarte, tenés alta conectividad, tenés universidades de prestigio, tenés un ecosistema emprendedor, tenés empresas que te van a garantizar la máxima calidad. De hecho, muchas de nuestras empresas no han tenido que pasar por ninguna capital latinoamericana ni argentina, sino que directamente han ido a los mercados mundiales compitiendo desde Córdoba hacia ellos. Pero también tenés un entorno en donde cada vez se pide más, porque el que trabaja en sus empresas ya no pide solo condiciones laborables, empieza a pedir condiciones de vida. Y esas condiciones de vida, cuando uno quiere hacer un deporte, cuando quiere hacer ciclismo, cuando quiere hacer montaña, cuando quiere respirar aire fresco, cuando hay ciudades que te ahogan, en Córdoba se respira. Entonces tenés todas las posibilidades, vinculada a la calidad de vida y vinculada a la calidad científico-tecnológica para que tu empresa no pare de crecer. Pero para eso también se necesita a veces una manito más, para que los contadores a veces que terminan haciendo los números, aquellos que en recursos humanos y universidad y tecnología no tenemos competencia. En materia de ciudad vivible, en el contexto en el cual está Córdoba, con las montañas, los ríos, la sierra, la naturaleza viva, la posibilidad de practicar deporte, de tener todas las posibilidades que te brindan las grandes capitales, no tenemos competencia. A veces pelean los numeritos, ¿viste? ¿O no? Bueno, en eso les traigo una buena noticia. Córdoba, no solo a lo que es la ley nacional, que ustedes saben, que han gestionado, a la ley provincial, que estuvo ante el gobernador, un convencido de esta economía, como lo era José Manuel, cuando empezamos en aquel momento con la economía del software, que era la tendencia, trayendo las primeras empresas. Hoy, a lo que hace la provincia, a lo que hace el municipio, se suma definitivamente la Municipalidad de Córdoba. Con lo cual, ¿qué les quiero decir? Nosotros hoy estamos poniendo a disposición de ustedes
un régimen que después se lo vamos a hacer llegar a cada uno, va a estar el secretario de Economía, en el cual le damos a cada nueva empresa que viene 10 años de exhibición total impositiva y damos la seguridad jurídica. Y a medida que van pasando los años, esa excepción, en el caso de ser una empresa nueva, del 1 al primer año, hasta el año número 5, ahí está gritándome el secretario de Economía, no sé si lo escucharon, porque casi se muere. La idea es que el régimen tenga estabilidad jurídica porque la ordenanza dura 10 años. Porque una de las cosas que me parece este país, Córdoba tiene, pero el país no, es la seguridad jurídica. Ustedes vienen a invertir a un parque industrial y nuestras leyes no se cambian. Yo he sido intendente antes de San Francisco, hemos pasado buenas y malas en la ciudad, pero uno invierte en el parque industrial de la ciudad y sabe que las leyes no se modifican. Y justamente esto tiene parte de eso. Por eso este margen y esta ordenanza está por 10 años, para que no tenga modificación. Desde el inicio de la empresa hasta el 5º año, tengo que traer los lentes, es el 100% de exhibición impositiva. Del 6º al 8 es el 80%, después va bajando en el 9º el 50% y en el 10º el 30%. Lo mismo se repite en materia de automotor, de los autos, y lo mismo se repite en el inmueble que ustedes vayan necesitando. Además de eso, estamos dispuestos a charlar personalmente cualquiera de las otras condiciones que ustedes necesiten para radicarse. Esto también se aplica a los que están. Si no, a los que hicieron patria primero, me están mirando ahí, veo algunas caras como diciendo, Martín, ¿qué pasó? Pasó lo que pasó. A aquellos que están aquí, que han hecho patria primero, este mismo régimen se va a aplicar para el empleo nuevo que tomen, para lo nuevo que abran, para el desarrollo futuro. Este régimen es para los que vienen y para los que están. Allá en el interior, los gringos te dicen que toda gota moja. Y esto lo que pretende es ayudar, que cuando uno toma la decisión dónde invertir, sepan que tienen un gobierno amigo, sepan que tienen un gobierno que le interesa que vengan e inviertan, que más que esto no podemos hacer, pero que sí sepan que no los vamos a abandonar en el trajín de trabajar en conjunto, aún desde una ciudad del interior, para que Argentina se convierta definitivamente en uno de los polos del conocimiento, porque Argentina puede estar mejor de lo que está. Y nosotros, humildemente, desde el interior, le vamos a dar una mano para que nuestro país crezca y progrese. Muchas gracias a todos. ArgentCor, muchas gracias por estar aquí. Te esperamos el otro año.